Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desmitificar un tema que sinceramente es verdaderamente apasionante. Vamos a hablar de esas fuerzas magnéticas invisibles que convierten a los motores de inducción de corriente alterna en los auténticos caballos de batalla de la industria moderna. Para que te hagas una idea de la magnitud de esto, piénsalo un momento. Se calcula que estos motores consumen cerca de la mitad de toda la electricidad que generamos a nivel mundial. Es una auténtica barbaridad. Y resulta fascinante pensar que algo que ni siquiera podemos ver es lo que hace el trabajo más pesado y mueve literalmente nuestro mundo. Así que vamos al lío, empecemos este recorrido donde la teoría y la máquina se dan la mano. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Anatomía del motor. 2. El campo magnético rotatorio. 3. La física del movimiento. Y 4. Rendimiento, torque y velocidad. Entramos en la sección 1, anatomía del motor. Vamos a destripar físicamente la máquina para ver qué hay dentro. Fíjate en cómo la pieza central, ese rotor cilíndrico, está perfectamente suspendida en el interior de la carcasa externa, el estator. Esto se consigue gracias a unos rodamientos situados en los extremos que le permiten girar con total libertad. Y un detalle súper importante, observa el ventilador que está acoplado al eje. Este componente no está ahí de adorno, es absolutamente vital. Piensa que esta es una máquina muy robusta que trabaja sin parar, y ese ventilador envía aire de refrigeración para evitar que todo el sistema acabe sufriendo un sobrecalentamiento. Ahora, si aislamos el estator de la máquina, nos encontramos con detalles constructivos brutales. Ojo aquí, porque esta carcasa no es simplemente un bloque macizo de metal, en realidad está construida apilando múltiples láminas de acero al silicio súper específicas. ¿Y por qué así? Pues para reducir drásticamente las pérdidas de energía por las dichosas corrientes parásitas. Además, en su interior, este estator aloja bobinados trifásicos distribuidos en las ranuras, y el secreto de su diseño es una geometría matemática muy estricta. Los bobinados están separados de manera exacta por 120 grados unos de otros. Esta separación es la clave absoluta para crear el efecto rotatorio. Y ahora la estrella. Centremos nuestra atención en el rotor. Fíjate en esas barras conductoras incrustadas, que normalmente suelen ser de aluminio o de cobre. Lo alucinante de este diseño es que estas barras están cortocircuitadas eléctricamente en ambos extremos mediante unos anillos metálicos. Y claro, si te fijas, esta peculiar estructura metálica crea una forma que recuerda literalmente a la típica rueda donde corre un hámster, o bueno, a una jaula de ardilla. Y de ahí viene exactamente su famoso nombre. Pasamos a la sección 2, el campo magnético rotatorio. Ha llegado el momento de visualizar las fuerzas invisibles. A ver, al alterar la configuración física de los bobinados que comentábamos antes, lo que estamos haciendo en realidad es cambiar por completo los polos magnéticos invisibles de la máquina. Aquí podemos comparar un diseño clásico de 2 polos frente a uno de 4 polos. Y esta decisión, que se toma directamente en la fábrica, es importantísima porque dicta de manera directa la velocidad a la que va a girar el campo magnético interno una vez que lo enchufemos a la corriente. Y precisamente esto nos lleva de cabeza a un concepto clave, la velocidad sincrónica. En términos sencillos, es la velocidad exacta a la que gira ese campo magnético del estator. Y hay que tener algo clarísimo. Es la frecuencia del suministro eléctrico la que marca el ritmo, el latido del corazón de toda la máquina, trabajando en perfecta sincronía con la cantidad de polos que tenga. Vamos a ponerle números concretos para entenderlo mejor. Si tomamos como base el estándar europeo de 50 Hz, vemos una relación proporcional perfecta. Es decir, a medida que le añadimos más polos al estator, la velocidad sincrónica cae. Pasamos de unas rapidísimas 3.000 revoluciones por minuto con un diseño de 2 polos, bajando escalón por escalón, hasta quedarnos en tan solo 750 revoluciones si usamos una configuración de 8 polos. Sección 3. La física del movimiento. Vamos a ver cómo narices la inducción crea movimiento mecánico sin ningún tipo de conexión física. Para no volvernos locos con la enorme complejidad de la física que hay detrás de esto, lo hemos resumido en una reacción en cadena de 4 sencillos pasos. Primero, la corriente trifásica entra a todo gas en el estator. Segundo, esto crea casi instantáneamente un campo magnético rotatorio. Tercero, ese campo que está dando vueltas induce una corriente directamente en las barras del rotor. Un saludo desde aquí a la ley de Fleming. Y por último, el cuarto paso. Ambos campos interactúan y crean el torque rotatorio. De verdad, lo más increíble de este proceso es recordar que el rotor no está enchufado a nada, 0 cables conectados a él. Todo el movimiento es pura inducción electromagnética. Si seguimos visualmente las líneas de flujo, se entiende a la perfección cómo interactúan estos campos. Esas líneas de fuerza magnética del estator están cortando directamente las barras conductoras del rotor. Es exactamente esa interacción magnética la que arrastra físicamente al rotor y lo obliga a girar, dándonos por fin ese movimiento mecánico que buscamos.
Bien, y aquí llegamos al punto crítico de la cuestión, la frecuencia de deslizamiento. Imagina el clásico juego del gato y el ratón. El rotor físico es el gato, girando a toda prisa, intentando cazar al campo magnético rotatorio del estator, que sería el ratón. Pero, y aquí está el truco, nunca logra alcanzar su misma velocidad. Esa diferencia es vital. Piénsalo. Si por un casual llegaran a igualar sus velocidades, las líneas de campo dejarían de cruzarse, la inducción se apagaría de golpe y el torque caería a cero patatero. Así que el motor necesita ese pequeño deslizamiento constante, ese desajuste, para seguir vivo y funcionando. Cuarta y última sección: rendimiento, torque y velocidad. O cómo traducimos todo este precioso diseño de ingeniería a los datos puros y duros. Vamos a ver la historia de un motor cuando se despierta. Al empezar a moverse, arranca con un torque inicial determinado. Sigue acelerando con fuerza hasta alcanzar su límite absoluto, el famoso torque de desenganche o pull-out torque. Y fíjate bien qué pasa después. Una vez toca ese pico máximo, la curva cae en picado según la máquina se va acercando a esa velocidad sincrónica de la que hablábamos hace un momento. Pero claro, toda esta historia tiene un precio a nivel eléctrico. En un arranque directo de la red, estamos forzando al motor a pegar un trago masivo de corriente, que puede llegar a ser hasta 6 veces mayor que lo habitual. ¿Por qué tanta energía de golpe? Pues porque es absolutamente necesario para poder vencer la tremenda inercia física del rotor que estaba parado. Luego, menos mal, conforme la velocidad se estabiliza, la curva cae y el consumo se asienta pacíficamente. Antes de terminar, quiero hacer una pequeña pausa para admirar el equilibrio implacable de las leyes de la física, resumido en esta fórmula tan simple. Potencia es igual a torque por velocidad. En la práctica, esto es una maravilla. Significa que un motor de 4 polos va a girar a la mitad de velocidad que uno de 2 polos. Sí, pero a cambio nos va a entregar exactamente el doble de torque nominal, manteniendo la misma potencia de salida. Es una balanza electromagnética perfecta, ni más ni menos. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado la elegancia y esa tremenda robustez que tiene el diseño de la jaula de ardilla, un pilar indiscutible que sostiene a toda nuestra industria. Pero antes de irme, quiero dejar que con una pregunta para darle un par de vueltas. Si acabamos de ver que esta máquina depende enteramente de una frecuencia eléctrica fija para mantener su eterno juego del gato y el ratón, ¿qué pasaría si la tecnología nos permitiera manipular a nuestro antojo esa frecuencia desde fuera? Imagínate el poder de lograr un control de velocidad perfectamente variable. Ojo, que eso cambia las reglas del juego. Y con esa idea te dejo por hoy. Espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño viaje por la ingeniería pura. Hasta la próxima.